Si estás viendo este video, tu constructora seguramente avanza. Se levantan muros, se cierran partidas, se pagan proveedores, pero hay algo que probablemente no estás viendo. Y seamos totalmente honestos con esto, nadie te lo va a estar diciendo. En la construcción el dinero no se pierde por un gran error, no. Se pierde poquito a poquito cada día en procesos que nadie mide. Y en esos costos invisibles estás comiéndote casi un 10 o un 20% de tu rentabilidad. Mira, en empresas pequeñas estamos hablando entre unos 10.000 a 30.000 dólares al año. En empresas medianas, entre unos 30.000 a 100.000 dólares mensuales. Y en constructoras grandes, esto fácilmente supera los 100.000 dólares mensuales. ¿En qué? En facturas que se registran tarde, guías de remisión que nadie sabe dónde quedaron, cajas chicas sin trazabilidad, esto es un clásico. Partidas que se descuadran, reportes que llegan con retraso, decisiones financieras basadas en percepciones y no en datos reales, la mayoría de dueños no lo ven. ¿Por qué? Porque ese dinero no se pierde en una sola factura. Obviamente, no es así, se pierden en horas humanas, no contabilizadas, reprocesos y más reprocesos documentados, duplicados, precios unitarios calculados a mano en pleno 2025 y dashboards que no existen o que llegan cuando ya es demasiado tarde. Ese es el costo invisible del caos operativo en construcción el día de hoy. Y es exactamente lo que mata la rentabilidad de una obra, incluso cuando la obra se termina. Soy José Andonaire, fundador de Jarvix, y en los próximos minutos te voy a mostrar cómo recuperar ese dinero, ese control y esa trazabilidad, como implementando un sistema que ordena cada fase del proyecto, desde las facturas hasta los precios unitarios, hasta los indicadores que esperan tus inversionistas. Esto no es teoría, ¿ok? No te voy a vender humo, es el sistema de arquitectura de IA, el mismo que ya hemos implementado en constructoras que antes dependían de cientos de archivos, de WhatsApp, de Excel, de correos, y hoy operan con flujos de datos en tiempo real, documentos clasificados automáticamente, curvas S actualizadas al minuto, gastos versus partidas sin margen de error y reportes para SUNAT e inversionistas generados de forma automática. Así que quédate porque te voy a mostrar exactamente cómo pasar de operar como un bombero apagando incendios en obra todos los benditos días, que es lo que probablemente estás haciendo ahora, a dirigir con total control presupuestos vivos, trazabilidad real y una rentabilidad que crece sola porque deja de escaparse en el desorden. Ok, vamos a lo que hemos venido y es que quiero mostrarte este caso que se replica mucho en diferentes empresas en las que hemos venido trabajando en el sector de construcción, inmobiliarias, es algo muy similar. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de IA como tal? Primero, el sistema de IA como tal lo que resume son 3 puntos. Primero, los procesos operativos 100% automatizados los tenemos por un lado, los datos ordenados, conectados entre áreas y el dashboard y métricas. La idea de un sistema de inteligencia artificial es que pueda unificar todos estos 3 campos. En base a eso, o esa es nuestra primera premisa para poder empezar siquiera a abordar cualquier tipo de proyecto. En este caso, lo que vamos a hablar es sobre uno de los proyectos que se trabajó en industria de construcción. Y en este caso, la industria de construcción es una industria que, si bien es cierto, ha tenido ciertas modificaciones en los años, pero es una industria que no cambia, ha cambiado muy poco en los últimos 20 años. ¿Okay? Yo llevo en esta industria ya alrededor de casi 18 años y increíblemente las cosas que han cambiado han sido, yo podría decir, ni casi un 15 o un 20%. Estamos hablando de que ha pasado más de casi ya vamos 2 décadas y la construcción como tal sigue funcionando de igual manera. ¿Cuál es el punto negativo? Que obviamente es una industria que cambia a palos, cambia normas, cambia ISOs, cambia reglamentos. No es una industria proactiva, como de repente podría ser una industria del marketing, de publicidad, otro tipo de industrias. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Lo bueno es que se pueden o podemos detectar dolores muy similares en cada una de ellas. La gran problemática que generalmente tienen son los procesos desordenados, descentralizados, descoordinados y sobre todo sin trazabilidad. La típica, ok, necesito encontrar tal documentación y no la puedo encontrar porque sabe Dios dónde la han guardado. O literalmente me ha llegado una esquela o un RFI que no sé cómo poder sustentarlo porque no hay una minuta trazada de cierta reunión donde efectivamente el cliente sí se comprometió a algo que ahora está indicando que no lo dijo. De ahí la información dispersa, nuevamente lo mencionábamos. La gestión obsoleta de reportes. Los reportes generalmente no los tenemos en tiempo real. Los tenemos o bien semanalmente o bien mensualmente. Lo ideal es que tú puedas tener data en tiempo real porque en base a eso se toman las mejores decisiones. Y de ahí, bueno, por ende, despliega lo que son la gestión obsoleta de reportes. Esta parte de la reportes como tal es algo muy importante porque al final es, en base a eso, es que podemos tomar decisiones. Y bueno, el onboarding no escalable de proyectos. Eso es algo que en casi el 100%, yo diría el 100% de proyectos que hemos trabajado en industria de construcción inmobiliaria en general,
no tienen un proceso de onboarding definido, a pesar de que siempre es exactamente lo mismo. No tienen desarrollado un proceso de onboarding y se pierden muchas horas, hombre, en ese bendito proceso que sobre todo nos ayuda muchísimo para poder escalar y trazar toda la línea de vida del proyecto, desde el nacimiento hasta la postventa. ¿Okay? Estamos hablando de años. Lo siguiente es la auditoría inicial. Durante la auditoría inicial, en este caso, identificamos 6 procesos principalmente que se tenían que, sobre todo, resolver y ayudar a que la empresa como tal pueda liberarse de cierta carga operativa. En este caso, tenemos, ya lo hablamos, onboarding en proyectos, ¿ok? Cada nueva obra, manualmente, sin trazabilidad, sin comunicación y sin un protocolo definido. Lo siguiente que vimos fue la gestión de facturas y comprobantes. En obra como tal o en construcción tenemos infinidad de cantidad de comprobantes. Tenemos de contratistas, tenemos las valorizaciones, tenemos cajas chicas, tenemos las propias que hace el departamento de presupuestos. Tenemos infinidad de cantidad de documentación que esto genera mucho, pero mucha carga operativa en nuestra área contable o nuestra área de finanzas, ¿ok? O recursos humanos en algunas cosas que los tienen haciendo ese tipo de trabajos. Y lo siguiente, control de costas por partidas. En todo ese tiempo que he venido desarrollando proyectos en el sector, hay muchos problemas que se detectan al final de la obra porque no han gestionado un buen presupuesto inicial. ¿Y esto por qué pasa? Porque no tienen unos datos reales de sus análisis de precios unitarios en base a sus proveedores y solamente se basan en lo que dice un librito que publica mes a mes, lo que teóricamente debería de costar la mano de obra, de cuánto teóricamente debería de rendir un capataz, un operario. Entonces, todas esas teorías no, mejor dicho, se basan en esas teorías y eso no es la realidad. La realidad es que estas empresas tienen mucha información que no le están utilizando y que con ello podrían generar presupuestos mucho más certeros y la diferencia entre la utilidad proyectada y la utilidad real sería muy corta. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy interesante a tomar en cuenta. Bueno, la contabilidad de sustentación con la SUNAT. Hablamos del tema de las benditas facturas que nos llegan por diestra y siniestra, muchísimas, y en ese sentido es que se puede optimizar muchas cosas. La contabilidad. Hablamos de la contabilidad con respecto a toda la facturación que va llegando diariamente en nuestros proyectos de construcción. Y es que llegan tanta cantidad que a las finales se genera absurdamente demasiado trabajo y sobre todo no una trazabilidad efectiva, porque con toda esta información, y es lo que hicimos y ya lo vamos a ver más adelante, es que puedes trabajar todos tus análisis de precios unitarios con data real. Lo siguiente es el análisis financiero y dashboard de rentabilidad. Obviamente está más decir que si es que tenemos toda la información ordenada, calificada en tiempo real, es muy sencillo generar reportes para todas las áreas. Y bueno, lo siguiente, marketing y ventas. Marketing y ventas es un área que es muy interesante porque si bien es cierto, se mueven recursos fijos, pero también se mueven comisiones altas. Entonces, se puede optimizar muchísimo también en esta parte de aquí para poder librarnos, sobre todo, de esas comisiones. Vamos para acá y lo siguiente que se hizo fue la tercera parte, ¿cuál es la arquitectura? Algo que a mí me gusta y entender muchísimo es que detrás de todo sistema, existe una arquitectura. Nosotros cuando vayamos a construir una casa, nosotros lo ideal es que tengas tu plano de tu casa y si quieres empezar por un cuartito, pues ya sepas qué va a venir después y no empezar a crecer desorganizadamente, como muchos casos de ciudades que empiezan a crecer así. Entonces, si tú quieres generar algo, un sistema de inteligencia artificial que realmente tenga escalabilidad y no sea solamente plata tirada a la basura, tienes que entender que existe una arquitectura. Entonces tienes que tener un proyecto general hacia dónde encaminar. ¿Cuál es la arquitectura? La primera, la capa de onboarding, porque sin esa capa no existe nada, no podemos trazar absolutamente nada. ¿Ok? Y sobre todo la estructura de las datas. Después ya la capa de captura y clasificación de documentos, porque eso es lo que va a nutrir. Esa es nuestra data. Sin data no podemos hacer absolutamente nada. Y lo último, la tercera capa, la capa de la analítica y los reportes, porque ya podemos tener trazabilidad, podemos tener datos y con eso simplemente hacemos la parte visual, la parte que nos va a permitir tomar
en base a un dashboard o a un elemento gráfico visual, decisiones rápidamente. Esta capa del onboarding en realidad es algo sencillo. En este caso, ¿qué es lo que se hizo? Lo que se hace como tal es generar un trigger o el activador que vaya a ser lo que decante toda esta comunicación horizontal que suele suceder. Es decir, que se comunique el área de finanzas, el área contable, gestión de proyectos, el encargado o el project management, todas estas comunicaciones horizontales y la generación de reportería y la generación de plantillas, etcétera, es que se va creando con todo este sistema de onboarding y traqueando y pudiendo identificar cada uno de ellos, ¿ok? De ahí la siguiente es la parte del nivel 2, que es la capa y captura. Hablábamos con respecto a lo que nosotros teníamos con el tema de facturas o con el tema de reportería. Entonces, toda esta información necesitamos poder capturarla. En este caso lo que se hizo pues, fue integrar un tema de OCRs con visión para poder detectar y sacar información de todas las facturas y información de las valorizaciones y con eso poder traquear toda esta información para poder alimentar toda la data que nosotros necesitamos, ¿ok? Entonces, con toda esta data, la parte del nivel 3, y esto es algo que lo digo también cuando empezamos a dar ciertos talleres, es que la parte de la reportería, cuando tú tienes un análisis previo, tienes un sistema de onboarding escalable y tienes data, el onboarding, la capa analítica y reportes, eso sale de forma orgánica, porque ya tienes todo con qué trabajar. Con toda esta información, en este caso lo que hacíamos también era alimentar toda nuestra parte contable. Porque no solamente nos servía para la parte de las métricas, sino también teníamos esa integración con Sunat para poder hacer todo este proceso de forma integral. ¿Ok? De esta manera nos íbamos para la parte 4, que es la creación de nuestro MVP. En este caso, nosotros generalmente realizamos un MVP, que te podríamos decir, esquema visual para que pueda entender el cliente cómo es que vamos a solucionar todo la arquitectura en general. Con esto, lo que identificamos fue lo siguiente. Hacemos la sincronización con las áreas de contabilidad y finanzas, la base de datos vivas con todos los documentos digitalizados, que ya lo hablamos hace un momento, la captura automática de facturas, guía de remisión y demás, ¿ok? Mediante OCR, la clasificación de toda esta información en base a cada una de las partidas que se tiene de cada uno de los proyectos como tal, y de ahí la generación de dashboard y reportería, ¿ok? Entonces, eso prácticamente es el MVP. Entonces, con este punto 4, nosotros nos vamos al desarrollo de implementación. El desarrollo de implementación, pues, es la parte un poco más teórica, es la parte donde ya nosotros empezamos a desarrollar todo este sistema como tal. Pero generalmente lo que hacemos es lo resolvemos por fases, por etapas, ¿ok? Porque la idea de esto es que nosotros vayamos destrabando etapas para que el cliente pueda ir probándolo, testeándolo y sobre todo teniendo resultados desde el primer momento. Entonces, en este caso, lo primero que nosotros hacemos es la definición de los flujos, ¿no? Lo desarrollamos en cierta cantidad de semanas con un esquema visual, porque obviamente una cosa es lo que nosotros podemos tener en mente, pero necesitamos que el cliente como tal lo pueda entender en un mapa muy sencillo de poder captar de una forma visual. De ahí empezamos a la parte de las automatizaciones y de lectura de clasificación. Ok, también tenemos unas ciertas semanitas ahí en las que estamos trabajando. En la etapa 3 ya la parte de la integración contable y fiscal con el portal de Sunat como tal. La parte 4 que ya es la parte de la estructuración de la base de datos y la parte financiera. Y la última y las dos últimas partes que eran el control del dashboard como tal. Ok, la parte visual con toda esta data y el marketing de módulo, el módulo de marketing y ventas. Que en este caso es un módulo muy paralelo que va hacia a todo lo que hemos hablado, pero que es un módulo como tal que permite calificar, clasificar, dar seguimiento a toda una cantidad de leads que nos va llegando de forma orgánica y de forma igual, por ciertas campañas que tenía la empresa como tal, pero podríamos manejar, o se puede manejar una alta cantidad de leads sin necesidad de tener un equipo tan amplio. Con esto, lo que nosotros entregamos, ¿qué es? Lo que nosotros entregamos son varios elementos. Entonces, desde la automatización del registro contable y sustentación directamente al portal de Sunat, la creación de una base de datos interna con precios unitarios, ¿ok? Sus propios precios unitarios, una visualización general, que en este caso permite a toda el área de gerencias a tomar grandes decisiones en base a gráficos y forma mucho más dinámica, la unificación de toda la información, porque de esta manera ya vas a poder unificar absolutamente todo, y la trazabilidad y actualización en tiempo real. Para mí esto es lo más importante, porque si yo no puedo tener trazado donde todos los elementos que afectan a un solo proyecto, yo no tengo data real. Yo estoy tomando decisiones en base a supuestos. Yo necesito tener trazado absolutamente todo
para tomar buenas decisiones. Y si esto yo lo puedo tener en tiempo real, puedes tomar las mejores decisiones para tu proyecto, para tu organización. ¿A qué voy con esto? Que esto nosotros lo realizamos mediante nuestro sistema de arquitectura de IA. De esta manera es que nosotros trabajamos todo esto que he mostrado hace un momento, ¿ok? Y poder integrar estas tres variables como tal. De esta manera es que podemos solucionar proyectos de una gran escala y aterrizándolos con nuestra metodología. Y bueno, si has llegado hasta aquí es porque sabes que tu constructora tiene un potencial enorme, pero también sabes que no puedes seguir creciendo sobre una estructura frágil, donde literalmente cada proyecto depende de personas apagando incendios y no de un sistema sólido que controle toda la operación. Lo que te acabo de mostrar no es teoría, ojo. Es el mismo modelo que hemos implementado en constructoras de varios países, de distintos tamaños y sobre todo de distintos niveles de complejidad, y que hoy operan con facturas clasificadas automáticamente, partidas trazables en tiempo real, curvas S vivas, precios unitarios basados en datos propios y reportes para SUNAT e inversionistas generados sin intervención humana. Cuando llegas a un punto donde ya no se trata de trabajar más, sino de trabajar con estructura, datos, precisión, ese es el momento de modernizar ya la operación. Porque cada mes que pasa sin un sistema, tu constructora puede estar avanzando en obra, pero también estás perdiendo rentabilidad, control y sobre todo oportunidades. No necesitas más personal, no necesitas más herramientas sueltas. Lo único que estás necesitando es una arquitectura que piense por tu negocio, que conecte obra, finanzas, contabilidad, ventas y elimine de raíz el desorden, los reprocesos y los puntos ciegos de cada bendita operación. Si esto resuena contigo, te dejo el enlace de mi LinkedIn en la descripción. Envíame la palabra info por mensaje privado y analizaré tu caso personalmente. Y si veo que te puedo ayudar, coordinaremos una llamada donde te voy a mostrar exactamente cuánto dinero estás perdiendo hoy por ineficiencia, en qué parte del flujo se te está fugando la rentabilidad y cómo puedes recuperarla implementando un sistema diseñado a la medida a tu constructora. Recuerda algo sumamente importante: tu empresa no está desorganizada porque no sepas dirigir. Está desorganizada porque nadie te enseñó a diseñar un sistema que te libere y te dé control total. Y esa estructura, control y rentabilidad real es exactamente lo que construimos en los sistemas de arquitectura IA en Jarvix.